vamos a estar aquí conversando con Alfredo César del Partido Conservador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros después de muchos meses de no estar, ¿verdad? Ok, y bueno, queríamos hablar de varios temas, entre ellos la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Mucho gusto estar de regreso por acá, María Elsa. Efectivamente, no había estado aquí desde diciembre del año pasado, cuando conversamos sobre mi renuncia a la diputación y que dejé pues la diputación desde entonces. Sí, el Partido Conservador, a través de la diputada que era mi suplente y que ahora ocupa el escaño desde mi renuncia, se opuso a la Ley de Agentes Extranjeros. No por el concepto en que la ley, digamos, busque cómo mantener cierta regulación sobre los flujos de dinero extranjero con fines políticos, porque eso no es nuevo, eso hay en muchos países, una ley similar, sino porque la que se aprobó la semana pasada tiene dos graves problemas para nosotros. En primer lugar, viola derechos constitucionales. El artículo 51 de la Constitución dice que los nicaragüenses, todos, sin diferencia, tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, sin más limitaciones que la que establece la misma Constitución política. ¿Qué significa eso? Que una ley ordinaria como la de agentes extranjeros no puede imponer nuevas condiciones para ser elegido, y sí pone nuevas condiciones a los agentes extranjeros en una ley ordinaria que no es de la rama constitucional, por lo tanto es claramente violatoria de esos derechos constitucionales, específicamente el artículo 51. Y la segunda razón para nosotros es que nos preocupa a nosotros siempre el flujo de cooperación externa, y no hay duda de que esta ley va a afectar el flujo de cooperación externa. ¿Por qué? Porque muchos donantes, digamos que ven todos los requisitos que hay que llenar ahora, pues dicen mejor démoselo a otro país, démoselo a Honduras, démoselo a otros países que también lo necesitan y que no tenemos que pasar por todo ese trámite. Por esas dos razones nos opusimos. Creemos que es un error haberla hecho como lo hicieron. Esa ley pudo perfectamente bien haber pasado sin mayor controversia si se hubiera centrado simplemente en registrar y regular los flujos extranjeros con motivos políticos, que es el propósito fundamental de la ley. Sí, sí. Entonces ustedes esto lo dejaron claro en la Asamblea Nacional. Así es. Ya en el momento de su debate. Y te digo de que no, al Partido Conservador y a la Fundación José Dolores Estrada no le afecta para nada, porque nosotros ni hemos recibido ni recibimos fondos extranjeros, para nada. Nosotros solo aceptamos... Ahora, si los fines se conocen a la hora de que alguien recibió, ¿verdad? Y yo creo que no hay ningún problema, porque siempre se ha hecho a través del Ministerio de Gobernación, ¿no es así? No, pero digamos, tenés que registrarte y tenés que estar reportando cada mes. Nosotros no tenemos que hacerlo. Pues hago ver porque no es que nos afecte a nosotros. Nosotros nos opusimos por defender los principios democráticos. ¿Y específicamente a quién cree usted que les afecta? Bueno, a una cantidad enorme de organizaciones pero con civiles. ¿Fines políticos? Sí, hay muchas que lo que hacen es, como en todos los países, promover la defensa de derechos humanos, promover la defensa de la democracia y otros intereses más particulares. Sí. ¿Verdad? ¿Cree usted que realmente de ahí entraron fondos para todos los sucesos que hubo en abril y posteriormente? No tengo la más remota idea si eso ocurrió o no ocurrió. Eso se rumora, pero nosotros no tenemos forma de constatarlo. La gente sin fondos se rebeló. Yo conozco un montón de gente que se rebelaron y no pertenecen a ninguna de esas ONG, Claro. ¿verdad? Se rebelaron porque no aguantaban la represión, pues, ¿verdad? Sí, hoy está, en estos días está sesionando ya la Organización de Estados Americanos, y van a ver el caso Nicaragua, sus consideraciones al respecto. Muchos nicaragüenses estaban en la oposición, estaban queriendo que se designara de una vez la ilegitimidad de ejercicio del actual gobierno. Y eso no se va a hacer. Nosotros conocemos el borrador que ya tiene más de 20 votos para aprobarse mañana, y lo que hace fundamentalmente es centrarse en el futuro, hacer referencia a las condenas que ha recibido este gobierno por violaciones de derechos humanos y represión, pero centrarse en la elección del próximo año, en donde decir, ahí es donde se puede recuperar la legitimidad perdida en Nicaragua.
en la elección del 7 de noviembre del 2021 y estas son las reglas para que esa elección sea considerada legítima. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Y a mí me parece de que eso nos pone frente a un espejo hablando un poquito de las elecciones de Bolivia, Sí. que también fueron observadas por la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y otros organismos. Y fijémonos la diferencia. Lo más importante a criterio nuestro de lo que pasó en Bolivia no es quién ganó y quién perdió. Lo más importante es la calidad de las elecciones. Fijémonos bien que son elecciones que no hubo violencia, fueron completamente pacíficas. Segundo, que los que perdieron aceptaron los resultados Inmediatamente. Sí. a las pocas horas. Y tercero, que no ha habido ninguna impugnación, digamos, porque se ha hecho un conteo transparente. Y ya casi terminó. Estaba revisando antes de venir acá el conteo oficial y ya va llegando al 70% de los votos ya o conteo Imagínese, oficial. ni juntos toda la oposición hubieran podido hacer nada en cuanto al puntaje que tuvo. Sí, pero yo le digo candidato. sinceramente, yo quisiera estar enfrentando las elecciones del 7 de noviembre del 2021 con unas elecciones tan transparentes como las de Bolivia. Sí. A mí no me preocuparía el problema de quién va unido y quién no. Pero fíjese de que la oposición las está cuestionando, sí, en No. Bolivia. Nadie. Bueno, he tenido correos de... No, pero tal vez son personas que están un poco en el extremo. Ninguno de los partidos que participó en la elección está cuestionando, están aceptando correctamente. Esto quiere decir que cuando lo de Evo y todo lo que pasó, las elecciones fueron transparentes, entonces. No ¿sí fueron, porque si no, no hubiera habido el reclamo de fraude. No fueron transparentes, es al contrario, es al contrario. Lo de ocurrido antier en Bolivia demuestra que esta vez hubo elecciones transparentes y que los observadores que cantaron fraude hace un año y que ahora dijeron y reconocieron inmediatamente los resultados, es porque no hubo fraude. Estas elecciones las organizó el nuevo gobierno. Ese es el legado más importante del gobierno de transición, haber organizado unas elecciones completamente transparentes y que el pueblo de Bolivia, por consiguiente, ve que importante, porque hay que ver el pueblo, ve que importante, el pueblo de Bolivia gana que en este próximo periodo de gobierno ya aceptó al nuevo presidente Arce en los Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países. Lo aceptó la OEA, todo el mundo. ¿Qué va a ocurrir? Que va a tener relaciones fluidas de cooperación, de legitimidad, que va a permitir mejorarle la vida al pueblo boliviano. Mucho respaldo y apoyo internacional. Eso es lo que necesitamos en Nicaragua. Sí. Nicaragua está, sobre todo después de que se apruebe mañana lo de la OEA, en una situación que si nosotros nos arriesgamos a ir a unas elecciones que no sean transparentes, aquí se pierde lo último que queda de cooperación y vamos a la economía del gallo pinto. Entonces, lo que más nos debe interesar a los nicaragüenses es que sean transparentes y que los que pierdan acepten y que no haya ninguna violencia alrededor de las elecciones, porque eso nos va a garantizar un mejor futuro para los nicaragüenses, como les ha garantizado a los bolivianos. No es el tema de que quién gana o quién pierde lo más importante. Sí, por eso le preguntaba a usted, bueno, esto puede ser una señal para Nicaragua. Sí, un espejo. Un espejo le llamo yo más que una señal. Veámonos en la calidad de las elecciones. Aquí queremos eso, elecciones que sean pacíficas, que no haya violencia, que los que pierdan acepten los resultados a las pocas horas, que inmediatamente sea reconocido el nuevo presidente. Y si usted cree que si son absolutamente transparentes y todo lo que sucedió en Bolivia con las elecciones, ¿usted cree que la oposición aquí las va a aceptar si gana el Frente Sandinista? El Partido Conservador sí. Aquí le puedo hablar por mi partido, que va a ir a las elecciones, ¿verdad? Y claro que sí, te puedo asegurar que si las elecciones son transparentes, nosotros aceptamos los resultados sin ninguna duda. Gane quien gane. Ético, gane quien gane. El tema de gane quien gane se refiere a cómo te preparas mejor, ¿verdad? Para las elecciones. Sí. Y ya eso sería entrar a analizar lo que pasó ahí. Pero básicamente lo importante es para el futuro de los pueblos. Uno se llega al gobierno a buscar cómo mejorar la vida de la gente, si no, ¿para qué? Sí. Ahora, fíjese cómo estamos de mal en la economía, por mucho que el ministro de Hacienda, que está sancionado, y el presidente del Banco Central hablen maravilla, las cifras son duras. Cifras son duras, pero tomemos en cuenta que estamos, la situación, la crisis de abril
y pegamos con la pandemia. Sí, bueno, pero ese es el problema. La pandemia no es culpa en el origen más que del gobierno chino por no haber controlado su salida del virus, ¿verdad? Esa es la realidad. Cualquier gobierno responsable hubiera cerrado el país inmediatamente y evitado que se contagiara el resto del mundo. Pero el manejo de la pandemia, es decir, la forma en que se encara, ha golpeado a casi todos los gobiernos del mundo. Planeta, a casi todos los gobiernos han caído. Y ahorita, ¿verdad?, a partir de ayer comenzaba nuevamente en Europa, muchos países ya el confinamiento, hay muchos cierres. Entonces yo creo que el gobierno interino de Bolivia fue golpeado igualmente por la pandemia, ¿verdad? Pero repito, el legado más importante que deja es haber organizado en un año unas elecciones totalmente limpias y transparentes, completamente opuestas al fraude que organizó Evo Morales en el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que usted haría de reformas electorales para que sean completamente transparentes en Nicaragua? Mañana aprueba la OEA las reglas de cómo deben de hacerse las reformas y el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, y luego queda en manos de las autoridades del régimen para que la pongan en práctica y nos preparemos a esas elecciones que le dé un futuro mejor al pueblo de Nicaragua. Fíjese que hablando de esas cifras, solo un ejemplo, el promedio del salario real de los trabajadores formales en Nicaragua compra menos hoy que hace 14 años en el último año del gobierno de Enrique Bolaño. Eso no puede ser. Y entonces, ¿para qué han sido estos 14 años? Para que el trabajador pueda comprar menos. Eso es absurdo. Tenemos que asegurarnos un futuro mejor para la gente en general y sobre todo para los asalariados, que son los que más necesitan ese futuro. Y de eso depende, de si las elecciones dentro de un año y unos días son legítimas, transparentes, justas, libres, que lo acepte el que pierda los resultados y que el nuevo gobierno sea reconocido por todo el mundo, porque eso nos va a permitir levantarnos del problema enorme económico que tenemos. Ingeniero, una última pregunta sobre las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, ya usted, ¿cuál es su expectativa? Que se reelige el presidente Trump. ¿Usted cree que Trump? Sí, eso creo yo, porque el fondo del asunto, por mucho que la mayoría de los medios de comunicación se han partidizado ya a favor del candidato demócrata y le hacen la guerra al candidato republicano, que es una lástima porque Estados Unidos tenía una trayectoria de medios de comunicación independiente muy fuerte, que se han roto. Tendrán que corregir eso. Pero a pesar de todo eso, el pueblo también ve su propia situación. Hay una encuesta, la más importante de todas, que hizo la encuestadora más creíble de Estados Unidos, que se llama Gallup, el Instituto Gallup. Y aquí la centroamericana CID es afiliada, por eso se llama CID Gallup, porque es afiliada al Instituto Gallup, que preguntan a la gente que si está mejor o peor que hace 4 años, cuando estaba terminando Obama. 56% respondió que estaban mejor, a pesar de todo lo de la pandemia. Que fueron 70 millones de desempleados, bueno, aunque entonces, ya muchos recuperaron, ¿verdad? Sí. 30 millones recuperaron. Recuperado y ya está en el 7.9% la tasa de desempleo, que es muy alta todavía, pero no es el 14, 15% que llegó a tener. ¿Cómo voy a creer yo, María Elsa, de que el que se siente mejor ahora que hace 4 años, que dicen ser el 56%, con la mejor encuestadora, va a votar en contra de entonces que va a votar para irse a un futuro peor? No. Así que por mucho que tratan de hacerle la guerra. ¿Y qué le conviene a Nicaragua? Trump, por supuesto que sí, sin duda. Porque Trump también, al igual que lo acaba de hacer el gobierno de Trump con Arce, si hay elecciones libres, Trump va a reconocer quien sea quien gane, inmediatamente. Ahí está el ejemplo. Ayer el Departamento de Estado del gobierno de Trump reconoció el triunfo de Arce y del MAS sin ningún problema y le ofreció cooperación de todo tipo. Eso no es lo que queremos para el futuro de Nicaragua. Eso es lo que quiere Nicaragua, bueno, eso es ayuda lo que de todos los países del mundo. El gobierno de Trump es un hombre muy claro porque no es político de trayectoria, de carrera, sino que es un empresario muy exitoso que se metió a la política a corregir las cosas que él veía mal en su país. Pero, ingeniero César, ahorita no se vislumbra ningún candidato. Eso está diciendo ahorita los socialcristianos que ya los nicaragüenses quieren ver, bueno, quiénes son los candidatos que van. Pero es un error. Son jóvenes, quiénes son, quiénes son. Es un error.
Es un error. ¿Es un error qué? Es sacar antes de tiempo los candidatos. Es mejor ya en El los Partido últimos... Conservador va a tener su convención extraordinaria para seleccionar sus candidatos en julio del 2021, como corresponde, unas 2 o 3 semanas antes que se tenga que inscribir de acuerdo al calendario electoral. ¿Por qué antes? Es absurdo, es innecesario. Antes lo que se hace es preparar los fiscales electorales, que nosotros ya comenzamos, porque son miles, 37.000 es lo mínimo. Y también se va preparando el programa, discutiéndolo internamente, conversándolo con la gente, de manera tal de que puedas estar preparado. Pero ya la selección final del candidato presidencial y los demás candidatos es un error hacerlo tan temprano. Nosotros ya tenemos esa experiencia. Los que por primera vez están ahí entrando a la política, pues no se sienten enamorados de verse en los medios de comunicación y eso, y ya quieren que los digan que son ellos, pero no es correcta pues esa posición. No está bien visibilizarlos ya. No, ni es un perfilarlos, error. ni... Es un error. Porque les van a caer encima. Así es. Los van a destrozar. Así, vos lo dijiste. Sí. Bueno, ingeniero Alfredo César, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros conversando sobre importantes temas de la coyuntura actual, política y social.